Coincido con André Jardín, me parece que no hay un claro favorito, pero lo vamos a analizar con el cuadro titular. Rubén Omar Romano, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿No hay favorito? Yo creo que sí, favorito es Puma. ¿Por qué? Porque terminó mucho mejor, porque creo que encontró una idea con Efraín y el equipo la asimiló y la plasma dentro del terreno de juego. Y una América que tuvo muchos altibajos. Es decir, nos llevamos por los últimos dos resultados antes de Atlas, pero antes de Atlas le gana a Toluca, pero con un primer tiempo donde Toluca pudo haber hecho 3 o 4 goles. Y lo habíamos dicho acá, hoy América tiene que ir en busca del resultado, porque el empate no le conviene. Y la forma que ganó esos partidos fue de contra, esperando atrás, dejando a Rodríguez y a Cendeja atrás del brasilero, medio suelto, con línea de 5. Entonces, digo que hoy, para mí sí es favorito Pumas. Para ti es favorito Pumas. Chaco, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay un favorito en este partido importante? Coincido con Rubén. En otro momento por ahí me generaba la duda América, porque América cuando entra a la liguilla es bravo. Pero hoy no lo veo por dónde. Se va a enfrentar a Pumas, que es fue el mejor visitante del torneo. Y la verdad que lo ha encontrado, le ganó al mejor local, que era Pachuca, le ganó en su casa. Entonces yo creo que hoy Pumas me parece que está un escalón arriba de América. No veo, porque futbolísticamente podemos hablar que se ha recuperado o no, pero el partido con Nashville, por ejemplo, no se vio nada de América en un escenario donde América tenía que ir a buscarlo, lo podía dar vuelta y yo creo que tenía plantel superior a Nashville y yo no lo veo futbolísticamente que pueda generarle algo de daño a Pumas. Bueno, pues van dos que piensan que Pumas es favorito. Israel López, buenas noches, bienvenido. Iñaki, compañeros, tus Pumas en casa, buenas noches. Absolutamente, Pumas favorito, Ok. por mucho. Creo que hoy las formas cuentan mucho. La forma en que termina Pumas, yo lo veo muy fuerte, la verdad, honestamente, y América no termina del todo convincente. Ok. Señor Torres Nilo, una opinión un poco más objetiva. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Iñaki, compañeros y a la gente en casa. Mira, a ver, si nos basamos en cómo terminaron futbolísticamente, yo sí creo que el favorito tendría que ser Pumas. Tú jugaste liguillas contra América. Sí, pero Tú jugaste liguillas contra América recientemente. Jardiné dijo un comentario que yo no lo tomaría como que da bien. Es una realidad. La liguilla se juega diferente y hemos visto múltiples liguillas donde llega el favorito, el que llegó con mejor plantel o el mejor momento y lo echa el octavo. Y el octavo entró rasguñando y bueno, ahorita el octavo justo es el América. Entonces yo no daría como favorito a Pumas y tampoco me atrevería a decir que estoy diciendo que el América, pero yo lo dejaría en 50-50 porque en una liguilla todo puede pasar. Jair Pereira, buenas noches. Tiene que ganar América. Tiene que ganar, sí, el resultado, el empate no lo favorece. Jair Pereira, buenas noches. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Hay favoritos en este partido? Todos en casa. A ver, el favoritismo siempre lo ponemos en base a lo que hicieron en el torneo, en base a cómo cerraron el torneo. Y creo que Pumas fue el equipo que mejor lo hizo. Entonces, a eso lo basamos el ponerle ese eslogan de favorito, ¿no? Pero para mí no creo que sea tan fácil esta serie. Yo creo que América, como bien lo mencionaba Torres Nilo, tiene un técnico que sabe jugar las liguillas, que tiene quizá un poco más de experiencia que Efraín, pero sin lugar a duda, lo que hemos visto en este torneo y lo que vimos del cierre de Pumas creo que fue bastante bueno ante un América que si bien entró también no en los primeros puestos, pero sí su funcionamiento y sus futbolistas ya no son los mismos que tenía, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que puede jugarle a favor a Jardiné, el saber que conoce o que tiene un poco más de experiencia que ¿Estás más con América que con Pumas? No, me refiero que el favoritismo se le pone a Pumas en base a lo que hizo en el torneo. Y, a ver, no se puede ocultar el sol con un dedo. Vemos que Pumas fue mucho mejor, hizo mucho mejor torneo y sentó muchas mejores bases que lo que nos mostró América este torneo. Si hablas de un favorito, el título se lo pone pues, al equipo de Pumas. Bueno, no le tengo que ayudar al señor García Toraño porque sabe perfectamente cómo defender a la América. Buenas noches. Pues no tomaban en cuenta lo que yo les dije. El problema es que la América no se ha defendido. Buenas noches. Bueno, Efraín Juárez no ha ganado una sola eliminatoria con Pumas. Independientemente del torneo en el que juegue, se metió a la liguilla en repechaje, no pudo avanzar. En Conca no ha logrado avanzar.
Yo no sé por qué mañana parece que es el Sí, los de favorito. matar y morir, buenas noches. Pero no es, a todos. lo mismo, no es el mismo Pumas, ¿eh? Perdón, acuerdo, Toreño, de acuerdo. no es el mismo Pumas del torneo pasado a lo que hicieron este torneo. Perdón. Ángel, Parece, buenas noches a todos. Parece que lo de matar o morir, el América que siempre lo resolvió a favor, ahora le está costando mucho trabajo para resolver los partidos importantes. Yo siempre pienso que hay favoritos. O sea, eso de, y entiendo lo que dice Pechu, puede ser 50-50, 55-45, pero en esta liguilla tiene que haber favoritos. Tiene que haber favoritos, como siempre. Ahora, siempre circula un verso, y no digo que de ustedes, pero de la mayoría del medio, donde dice que son dos torneos diferentes. Si tenemos que analizar lo que hizo Pumas en el torneo en fase regular, sin duda es favorito Pumas. Si como muchos dicen, ahora arranca otro torneo, pues entonces habrá que ver si América está listo para arrancar otro torneo. Bueno, el propio que lo suele dijo fue el decir- técnico de la América que dijo que es otro torneo, suele ¿eh? decir Él lo que dijo. la América siempre es mejor en estos torneos. América es el equipo que más lideratos ha conseguido en la historia del fútbol mexicano. Pero en este momento, siendo octavo, vamos a ver si está capacitado para la hora buena. Venimos diciendo, y lo dijo el técnico de América, Jardiné, el inicio fue malo. Por ahí de la fecha 4 vamos a ver, yo creo que mejora el equipo. Por ahí de no sé qué, que ya llegaron refuerzos que se están adaptando. Ahora es el momento exacto. Ya no hay más futuro para este proyecto que para muchos ha terminado. En este momento, si el América recobra un poquito la memoria, puede pelear. Si no, Pumas Igual, O sea, vas a cambiar tu avanzará. comentario de No, yo hace soy muy 4 días. objetivo. No. O sea, ¿crees que Pumas es el favorito? Para mí, Pumas va a ser campeón. Para mí Pumas va a ser campeón y para mí ok. Pumas. ¿Quién es favorito, Para mí entonces? Pumas va a La empatar pregunta. el domingo y va a ganar en Ciudad Universitaria. Va a pasar. Igual si hay un momento donde tiene todo para ganar es este. De acuerdo. Pumas. De acuerdo. Claro, si no es ahora, Chaco. Es una oportunidad porque en los enfrentamientos recientes entre Pumas y América ya sabemos cómo han terminado. Ahora a mí me gustaría poner también sabemos. en la mesa las obligaciones. Siempre que arranca un torneo empezamos, si no es campeón fracasa. Tigres está obligado. Guadalajara por historia está obligado. Cruz Azul por lo que ha gastado. Que si Monterrey, ¿quién está más obligado? Porque hay que también diferenciar que hay equipos que están más obligados que otros. Y no- En esta serie, ¿quién está más obligado? Para mí, Pumas. ¿América por la historia o Pumas por, Para mí por el Pumas. torneo? Exacto, Para es, mí, es lo que, a lo que iba mi comentario. No estará en la posición América de no tener nada que perder. ¿Que perder? Porque ya todo el mundo lo da como víctima. No, bueno, sí, pero. Tiene ¿cómo mucho no va que a tener ganar. perder? No, o sea, es que ya Es todo que el mundo la- dice es que el que la- favorito es es que la- Puma. es que Título la que tenía real- que ir a buscar era con es que la realidad que siempre nos Hoy pre- tiene que ir por este. Siempre nos prendemos cuando decimos América. Cada vez que entraba a liguilla es un dolor de cabeza para cualquier equipo. Entrando Se sabe. de, Si vos de cualquier ponés, forma. Si le preguntaba a Puma si quería ir a América, claro que no lo quería. Claro, no lo Y si quería Pumas, nadie. si Pumas lo menosprecia, va a ser un dolor de Claro, cabeza. claro. Y sobre todo Ese porque es el vean tema. esta gráfica, las últimas veces que se han enfrentado, ¿eh? Bájale, Racón, es- si no menosprecia a la América. No, bueno, no, pero me refiero a que Para una vez son favoritos. No, de acuerdo. Tampoco. Pero un poquito lo que explica. Ahora, Pumas va a menospreciar. Nunca escuché, no, perdóname. No. Estadísticas. Ahora sí ya me enojé y venía tranquilo. ¿Cómo va a menospreciar Pumas a la América? Menos cuando estos han sido los resultados, ¿eh? Juega un equipo chico. Escucha, Caray. Aguas con los resultados, porque la verdad, los resultados no favorecen en las eliminatorias a los Pumas. O sea, en los últimos años, América es el peor rival posible para Bueno, Pumas, pero seamos vos- honestos. Vos estás sacando un análisis en los Vamos, últimos listos. años, ganó 3 veces el título. De acuerdo. De una América totalmente diferente, Diferente, del juego que Estamos tiene hoy analizando América. América y este Puma. No, No, Ya- porque los resultados Es muy superior el No, bueno, América pero en fase ahora regular. de esto... Pero en la los historia, últimos- aparte de los recientes, Chaco. Sí. Pero si ya llega. pero es que es jugó en lo Pumas. mismo que si Pero nos no vamos jugaba al con el jugador. Es lo mismo que si No nos vamos vayan a la menospreciar historia. a América. Pumas le ganó. Es que Pumas este también perdió una final, pero también ganó una final contra América. Pues, Claro. entonces, Esta es una buena pregunta. ¿Alguien ha y fíjate con la calidad de gente que estoy hablando en este momento, que todos se enfrentaron a la América. ¿Alguien alguna vez se atrevió a menospreciar a la América en una liguilla? No, nunca. Nunca. nadie está Ya diciendo ninguno, eso. ningún equipo. Dije que sería un error. menosprecia a Dije la que sería un América. error. A ver, Ningún equipo escúchame. apoyó a la América. Escucha lo que estoy diciendo. Sería un error si Pumas se confía ¿Pero por qué crees por que la se realidad que hoy día están viviendo ambos Ah, equipos. claro. Estás No hablando del creo que hoy sea muy fácil el Lo tema de que, lo América. que te está explicando él, que Puma puede perder porque si deja de hacer cosas Puma. Bueno, pero es una cosa a creerse. Iba a decir la mamá Estoy de hablando- los pollitos. Estoy hablando en otro idioma. Estoy hablando. Estamos metiendo tú solito en un problema, ¿eh? Yo te entendí. No puedes menospreciar, no puedes menospreciar. Y yo también hablaba, y lo decía en la tarde, ¿quién ha sido más importante para estos Pumas? ¿Efraín Juárez o Navas?
Efraín. El técnico. La mayoría me dice que ha sido Navas. Sí, escuchaba que Me decían que escuchabas Navas. y todo el mundo me decía que Navas. Bueno, ¿Quién va a a ser ver. más importante? ¿Quién va a ser más A ver, equilibrante? Es que para mí esa pregunta no va. A ver, ¿por qué? La verdad no, Siempre no puedes comparar a una siempre persona se que está supo, fuera con o se sabe que un los tema de un jugadores son lo jugador. más importante dentro de un equipo. Lo que podemos Pero hacer es- hay equipos que los técnicos dan un cambio importante. Lo que podemos hacer es comparar Lo de a los Chivas técnicos. es importantísimo. Claro, eso es lo mismo. Y hoy creo que Pumas también. Pero bueno, también Si te parece bien, vamos a comparar a los técnicos, Rubén. Tú estás diciendo, comparemos a los técnicos. ¿Qué técnico les da a ti como entrenador? ¿Te da más confianza? ¿Jardine o el propio Efraín Juárez? En esta eliminatoria, tomando en cuenta lo que han vivido En esta- uno y en esta otro. Efraín, en esta ¿Confías Efraín. más en Efraín? En esta sí, porque el equipo está convencido y durante todo el torneo Jardine no pudo convencer a su equipo, tuvo muchos altibajos. Rubén, ¿no Y crees calificó ahí, ojo, octavo, Oye, ojo. Rubén, en tú el siempre lo has tricampeonato dicho, entró así, ¿eh? Un técnico importante que siempre Jardiné supo experimentar y modificar de acuerdo a los rivales, las circunstancias de la liguilla. Esperamos que Jardiné pueda en este momento, en esta liguilla, sorprendernos con algo que no más. tiene con qué. de lo que ha venido Va a o ser no va a esto, poder. lo que hizo con Toluca, lo que hizo el otro partido que ganó, ¿a quién fue? ¿A quién le ganó? A León. A León. Yo creo Va a ser que lo tiene la mismo. capacidad, más No va a hoy, parar de hoy no ahí. tiene el equipo que El que equipo tenía, está pasando un buen que momento. tenía en Y la No baja se va a Reyes. sacar nada del Hoy la sombrero baja que de pueda Reyes. Y para sorprender. mí, y las, igual, y las hoy- bajas también pesan. Hoy La el Pantera. convencimiento al jugador y a tu equipo está por encima de la Ay, experiencia. yo te voy a de nombrar Jardine. dos jugadores. La verdad. Y Bien ha que- pasado. Examina algunas finales donde técnicos que no tenían la experiencia, como por ejemplo un Matías Almeida contra un Tuca Ferretti, que Tuca Ferretti se las sabía todas y llegó a perder esa final. Entonces yo creo que cuando el convencimiento está por encima quizás hasta de la experiencia o de tipos, puede sacarle el partido. Por eso creo que Pumas puede ser muy peligroso y lo que Efraín ha proyectado en este equipo es al menos lo que han reflejado es convencimiento. Chaco. Y el tema hay dos jugadores de América que para mí fueron los mejores o los más regulares del torneo. Uno es Brian Rodríguez y el otro es Israel Reyes. De acuerdo, no está Uno bien. no va a estar. Defensivamente no va a estar. bueno. Digamos, el mejor Reyes. que tenía en la defensa no está. También es una baja muy sensible. El tema, lo que te dijo Israel, es que podés buscarle, pero yo hoy creo que los momentos de los futbolistas no están pasando buenos momentos y nunca lo encontró. Durante todo el torneo no lo encontró. Hoy, si nos basamos en el juego de América, nos basamos en lo que puede hacer Brian o lo que puede hacer Cendeja y dame otra opción. Y no puede ser suficiencia. De repente entra Henry, que Pero ya lo de Henry, Zúñiga, que bueno, ya lo mucho, platicaban casi. ayer. Henry es un jugador importante, pero lo vimos jugar que 20 minutos el Sí, otro lo día, vimos. después de Salgarín. que un año. Si no podemos hacerte un análisis de lo que va a hacer Henry Entonces, ¿por qué entrando, no porque pareja es la una eliminatoria y por qué no dan o sea, están dando por muerto a la América todos? Todos dijeron Pumas aquí, ¿eh? Todos, Todos dijeron pero, Pumas. pero dicen que puede ser cerrada. Como veo que contestan todos, pues están dando. El América no tiene jugadores, no tienen no sé qué. Y él no Y lo a mí dio no muerto. va a poder con los que Creo que no está entendiendo. ¿Qué es Bueno, eso? vos no lo- vos no lo dijiste dijiste por tú que muerto. Pumas iba a ser campeón. Para mí, para Entonces mí- está muerto. Pero entonces sí está muerto el América, no le Vos ven lo estás nadie dando. posibilidades. No lo ¿Cómo no va a tener Mira, yo no sé si posibilidad? está muerto. De acuerdo a lo que dicen, Lo que no, dicen una menos cosa. el pecho. Pero Lo que una estamos cosa. diciendo es que Pumas hoy día se ve superior. Nada más. Es cierto. Futbolísticamente Pero el está análisis es ver si el dos América escalones, puede me parece, hacer arriba. algo Pero para con todo ganarle cariño, a ese Ángel, equipo te voy a decir una superior. cosa. Yo hasta hoy que estamos hablando de Jardín y porque salió a conferencia de prensa, yo escuché durante toda la semana hablar más de los futbolistas que se iban, del final del proceso, de si Jardín no, de si llegó Miguel Ayun, de si tuvo que llegar Emilio Azcárraga a hablar en los medios. Yo escuché todo eso, Es que no- menos las posibilidades de América de avanzar en Bueno, la liguilla. pero, yo escuché todo eso. Estamos hablando de un técnico ganador, ¿no? Del América, pero hace año y medio todos los partidos decisivos lo perdió. Sí, es lo que te decía, los de ¿Me matar a entendés? morir los viene Lo de perdiendo. matar de morir en el último año, no, Lo ha ganado. no te vayas para atrás porque lo ha ganado todo Bueno. y tengo un respeto enorme por Jardín. claro, sí. Pero después, Sí, el todos los AFC partidos... la costó En, todo. en el no, cuarto no, torneo no, llega a la final contra Toluca, es decir, sí ganó algunos partidos más. Pero a ¿Cuál? partir de la final contra Toluca, exacto. no ¿Y volvió a hace ganar. cuánto fue eso? Hace un año. Hace un año. Y en ese año perdió, que el año pasado creo que fue 5 torneos. Sí, de acuerdo, de ¿Me acuerdo. entendés? Entonces, ahí tuviste un año y no encontraste regularidad porque no ha encontrado. Decime un partido que vos veas que América sea superior a un rival No. durante 70 minutos. Me cuesta trabajo recordarlo. Para La mí verdad lo es que mejor que vi fue contra el Cruz Azul, que fueron 30 minutos. Ahora suele ser diferente todo. El equipo de Pumas siempre ha sido
su característica principal, la garra, la lucha, el pelear, el morder, el correr, tal, y el América posiblemente el buen fútbol. Hoy puede estar al inverso, hoy el América necesita tener garra posiblemente para poder competirle Tiene a que ese ser equipo muy que juega inteligente. mejor fútbol. Pero el América va a tener que meter espíritu, va a tener que correr. Pero ¿quién lo ¿Tiene pone? para correr? A ver, No. yo te pregunto, Pecho, América en o algún Rubén, momento sí. va a tener que atacar, qué difícil. Ese es el problema, Rubén, Ah, bueno, porque no ha encontrado el a lo fútbol. que vamos, es decir, yo creo que lo que vimos contra Toluca y contra León, se habló reapareció el América, sí, ojo, con una idea de juego donde le dio la iniciativa al rival y jugó de contra. Cuando llegaba a la liguilla dijimos, porque va a terminar entre los últimos, va a tener que atacar. Entonces vamos a ver si con este parado, que puede hacerlo igual, adelantas 20, 30 metros la línea y podés atacar igual con este parado. Claro. Pero hay que verlo, hay que verlo. Todavía no, con Atlas dejó mucho que desear. Sí, independientemente de la postura o de la intención táctica que tenga Jardiné, la verdad es que en las liguillas a veces una pelota parada y cómo lo te saca. cambia opción, te cambia Cómo- todo. O sea, te cambia todo. No, ahí hay un montón de- Un error, un penalti, cualquier cosa de estas que No, pasan. no, pero eso lo que dice el Pecho es cierto, verdad, eso es pero algo. también tenemos que analizar, Pechu, Claro. de cómo Sí, sí, vemos sí. previo a este partido. Claro. ¿no? Y Totalmente. previo a este partido sí vemos... Sí, a lo que voy es que, por ejemplo, sí es cierto que no ha ganado en el último año y medio competiciones de mata-mata, como le dicen, pero al final de cuentas siempre está como que no podemos descartar que va a ser el despertar de Jardiné y el despertar ¿Puede ser? de América en cualquier momento. Si lo dejan Pero- respirando, se puede levantar. Sí, o Pero- sea, es que sí, no, puede porque- Pero te voy a tirar por una que te va a simple gustar, hecho- Pecho. por Que simple más hecho que es adelante América. vamos Sí. a hablar de los Tigres. Pero Tigres es séptimo, América es octavo y las sensaciones son completamente distintas. Sí, completamente diferentes. Sí, concuerdo. O sea, es un equipo que a lo mejor no se ha visto bien y que ha tenido altibajos, pero que ya despertó. Sí, pero Tigres también fue Ya regular. despertó, Vanessa pero sí ya es despertó. séptimo. ¿No? Pero despertaba y también luego se volvía medio a dormir. No, pero- y luego sí, despertaba y se volvía a dormir. Bueno, pero Vanessa estaba, sí que es bueno, los séptimo. dos estaban con las dos Sí. competencias. No, De acuerdo. pero sí le añades que, por ejemplo, a lo mejor Tigres sí tiene figuras No, que... tiene potencial mejores jugadores. diferente, Tigres tiene está mucho para arriba. plantel hoy en Sin día, duda. más vasto que lo que tiene El América, el América. Pues por eso es séptimo y octavo, pero dan sensaciones completamente cierto, sí. diferentes, ¿no? Y además está el tema de las ausencias. Lo de Israel Reyes, que está en Italia, se rumora si en la Roma o va a Sí, fichar pues por sí, la está Roma. en Europa ahorita de acciones. Está en Europa. haciendo de su negocio. Ahora, si Pumas pierdes fracaso, Por supuesto. ah, qué bueno. Me da gusto que lo acepten. Ahora, mira. porque van a decir, no, es un proyecto. Ya los conozco a todos. ahora Cinco sí, los señor. conozco bien. Para- y a ti para también. darle un poco es un más- proyecto para el siguiente semestre. Para darle un poco más de poncha al comentario que decía hace rato, bueno, tú iniciaste diciendo de Atlas que no supiste cómo. No yo sí No sé sabe cómo. cómo se metió. Atlas no tiene figuras. Le quitaron, de hecho, a su goleador en la acuerdo. temporada. Sí. Y para mí es un gran trabajo el que ha hecho Coca. Pero yo creo que Atlas, a comparación de América, por lo menos tiene una estructura defensiva que es Eso mucho sí. mejor que la América. Lleva Eso 5 es cierto. partidos sin recibir gol. Eso es cierto. Y al América le quitamos a Israel Reyes, para los Pumas al Memote Martínez. Evidentemente, Memo no estaba Pero siendo creo que, titular. puede ¿no? suplir, creo que puede suplir más Pumas la ausencia Sí, claro. de Memo. Sí, tiene Juninho. No, es más, Exactamente. muchas veces ni titular fue. No, por eso. Claro, ahora eso lo digo. Pumas es el equipo más goleador del torneo y la segunda mejor defensa del torneo. Ojo, no sé, Y América no está en ningún reglón. Pues, ¿Quién, por quién decir. va a suplir a Reyes? A Reyes. Juárez. Yo creo que Juárez. Mira, Juárez va a ha jugar Chaco de respondido lo que siempre. pude averiguar. Juárez, Este, con Reyes y va a jugar con Juárez, línea de Cáceres cinco. y Vázquez. Los Va- tres de atrás. Va a jugar con línea de 5, lo que tengo entendido, va a jugar con 3 centrales, jugará Borja por un lado, Dagoberto, que se acuerdan que estuvo fracturado, Sí. no va a tener posibilidad, pero ya regresó a jugar con, Qué bueno, con la los juvenil. menores Ese chico es y bueno. posiblemente no para este juego, pero para el próximo pueda estar en la banca, que Ese puede chico- jugar de lateral donde de repente aparecía Reyes. Bueno, pero sí a ver, va a jugar con los 3 a ver centrales. cómo La lo bronca es ver si juega con un 9 ¿Pero quiénes son los o no. tres centrales? Vázquez, Cáceres y Juárez. Cáceres. Borja por un lado y Kevin por el Kevin otro. por el otro. O el chico de Toluca. Se recuperó Jonathan, se recuperó Dourado, pero parece que el medio campo, de lo que pude ¿O está averiguar, Chiquito va a Sánchez ser también, no? Dourado y va a ser el chiquito. Y adelante Brian y Cendejas, y la duda es si juega Henry o va a ser Veiga. Sendeja va a jugar atrás de los dos, de Brian y del brasilero que jugó la Dependiendo, ¿no, Veiga. Rubén? Porque si juega Ojo que también vos, Henry, no uno creo. que mataste mucho fue al brasilero por ahí, Yo di, despierta, ¿eh? hombre, me tiró un parlay que tenía buenísimo con el penal que falló. Fue por eso. Ni me lo recuerdes que lo fue por traigo, eso. pero acá andaba Se yo entiende, sufriendo. se entiende, se entiende. Me tiró un parlay en la América. Imagínate. Y eso después. Lo dejamos ahí, ¿no? Percatan. Bueno, para tirar. según los momios, como vimos más temprano, América es favorito para ganar la ida. Y
claramente favorito, lo cual me sorprende honestamente. Igual a mí, 54%. Sí, pero también tú lo ves, lo cruzas contra lo que dicen las casas de apuestas, pero me hizo recordar las tendencias contra el Toluca, donde América era favorito y ya vimos lo que terminó pasando en ese juego, ¿no? Que se disputó en el Estadio Azteca. Dice Jardine, Mario, que va a tirarle a buscar, a encontrar la mejor versión del América. Pero la mejor versión del América en este semestre ha alcanzado para poco, ¿no te parece? ¿Cuál fue la mejor versión del América que recuerdas en este semestre y que te gustaría, o bueno, que sería óptimo para ellos que apareciera el penúltimo partido, pero lo dijo muy bien. O sea, Toluca o León. Sí, ganarle a Toluca, por ejemplo, ni él lo esperaba. ¿Esa versión te gustaría? Sí, aunque quiero decirte que Toluca fue superior al arranque. Media hora. Totalmente. Media hora. Pero sí tiene que buscar la mejor versión, la debe de encontrar la mejor versión de Zendejas y de Bryan. Son los dos mejores del torneo, siempre lo han sido. Son los que pueden ganar los partidos, pueden desequilibrar, porque se van a enfrentar a un rival muy sólido. Pumas es muy sólido, va a defenderse bien y puede empatar 2 veces. Pumas. Y con eso está. El América tiene que ir a ganar en las dos. Es tan fácil, es lo más difícil ir a ganar. ¿Qué tan superior es la plantilla de Pumas en relación a la de América? No tan superior. ¿No tan superior? No. Y retomando un poco tu pregunta, sí, ganarle a Toluca y León, Toluca de local, a León fue a ganarle como visitante con polémica arbitral, es el mejor momento de América. Pero imagínate nada más, son dos partidos y cuando parecía que iba a entrar bien a la liguilla, viene la derrota contra Atlas, que podemos decir, bueno, pero fue en los últimos minutos el gol, en general el partido fue parejo, quizás más para el América, pero Atlas maniató al América. Es decir, América tiene que ganar en los 2 partidos, si no basta con los 2 empates, entonces tiene que arriesgar y enfrentar a Pumas y ganarle a Pumas en la serie. No le pudo ganar al Atlas. Entonces, el plantel, sí, pues quizás penal, por nombres, además. Sí, por nombres yo te diría quizás América. Pero el ataque de Pumas no lo tiene América. No, claro que no. No lo tiene América. El portero de Pumas no lo tiene América. La confianza que tiene hoy Pumas, la confianza. ¿Qué le juega en contra a Pumas? Yo diría lo único, el que tiene la presión del campeón. Porque hoy todos vemos como favorito a Pumas para ser campeón. Eso le puede jugar en contra al equipo. Es lo único, ¿eh? Presión después, sí, del campeón. Sí, y la otra de América, quizás la peor versión de América, pero una vez que roda la pelota, cuando ves el uniforme de Pumas, el uniforme de América, estadio lleno seguramente, se te olvida si estás en el 8 o estás en el 1. Sales a jugar y a ver de a cómo nos toca. Es así la liguilla. Pues sí. Yo quiero agregar un poquito al tema de lo de el mejor, también otro partido que América ¿La versión jugó muy óptima bien. de América? Sí. Sí, y que pudo golear y que al final no se ¿Vas a dio. decir que Monterrey? Sí, con Monterrey, fecha 5, estaba arrancando el torneo. Pero ya viste que Monterrey. Sí, bueno, al final fue el peor Monterrey, pero los primeros 5 partidos de Monterrey tenía 2 victorias, un empate y una derrota. Tenía 7 puntos y estaba en los primeros lugares de la liga. Y América, al contrario, tenía 2 empates, una victoria y una derrota. Estaba en la parte baja. Entonces, en ese momento que no sabíamos que era el peor Monterrey, América jugó muy bien. Pero sigue siendo una muestra muy pequeña, ¿no? Pudo haber terminado en goleada, 2. Pero sigue siendo una muestra muy corta. Sí, Monterrey, Toluca y León, y siendo superado por Toluca además los primeros 25 minutos, es todo lo mejorcito que vimos del América. Lo mejorcito que vimos. El mejorcito. Sí, claro. Ese término me lo dice todo. Sí. A mí lo que me preocupa un poco es saber que los únicos buenos futbolistas que tiene la América es Bryan Rodríguez y Zendejas. Hablando de ese partido, del 1-0 que le gana a Monterrey, fue hasta el segundo tiempo cuando Zendejas mete ese gol. Sí. Y al final tuvieron otros destellos en ese partido para decir que fue lo mejorcito del América. En esa comparativa de América, que tiene la necesidad de que despierten sus estrellas, solamente 2, porque no contamos con Veiga, ni con Lima tampoco. Son jugadores que a cuentagotas se dan alguna característica que puede ilusionar. Ahora no vas a contar con el Zúñiga, la Pantera Zúñiga tampoco por la lesión de la clavícula. Sí. Al final todas esas cuestiones van sumando, esto en comparación del América. Pero a Pumas
decimos que alegremente se va al frente, que es incluso con lo del Memo, que en ocasiones 3 delanteros en ese partido contra el América que haga 1-0. Se va alegremente y a las espaldas le cuesta. Tanto así que es la segunda mejor ofensiva por el portero. O sea, es como una contradictoria de decir, se defiende bien, pero por las atajadas del portero. Sí, por Entonces, que... al final, creo que hay como esas lagunas en el partido donde puede capitalizar América si despiertan estos dos solamente, pero si Pumas lo nulifica a través de la ofensiva y la marca al ataque es clave, va a ganar Pumas. Pero además, le juega en contra al América la ausencia de su mejor defensor. ¿Israel? Sí. Su mejor defensor, ya sea de lateral o de defensa central, es el que mejor defiende. Y hasta de contención lo puso. Sí, la personalidad, la fuerza, la confianza que le da a los demás compañeros no lo tiene otro jugador. Y el tema de Veiga, es que ahí está el punto, porque si te sumas a lo que bien mencionas de Cendejas y de Bryan, si estuviera el Veiga que nos vendieron y que varios la compraron, porque ese casi a mí me dijeron, saca el centro y él mismo lo remata. No, de verdad. Pero eso dijeron también de Maximán. Sí, bueno, sí, pero por lo menos sí le vimos más a Maximán. ¿No? Tuvo sus destellos. Entre Maximán y Veiga, algunos. Sí, pero fue más el francés. O sea, lo de Veiga no ha parecido nada. O sea, Maximán te ha dado más que Veiga hasta el momento. Sí, claro. No, y el último está bien, retrato del no, penal fallado ante Atlas también. Sí, claro. Y por cada buena que hacía Veiga daba 2 malas. Sí. No. Además, ¿sabes? no lo se que va- decía de Reyes, Paco, no es nada más lo que te da Reyes, es lo lejos que está Los demás. quien tendría que Sí, tomar claro. su lugar, que ese es un punto muy importante. No solamente hablemos, a ver, Cendejas y Bryan. Veiga no está dando lo que se esperaba de él. Pero hay otro que ha sido tan inconsistente que también seguimos esperando y que se tendría que sumar a esa cuota de generación que de pronto pueden tener Cendejas o Bryan. Y estamos hablando de Eric Sánchez, del chiquito. ¿No? Yo sé que a Mario no le gusta, pero llegó a la América Me encanta como todo. una gran contratación. Ojo, Estamos hablando de cómo va a plantear Giardini el próximo domingo el partido, pero ¿sabes qué? Nos estamos olvidando también de Henry Martín, que ya jugó. Capaz y a lo mejor, y si lo pone de arranque, Por ahí y le cambia por ahí un poco el dibujo también al equipo. Digo, le estás apostando a algo que no ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, puede pasar, sí puede pasar, pero la probabilidad es ciertamente baja. Ahora, yo le quiero preguntar a Mario, no por Eric Sánchez, sino por el otro equipo, por los Pumas de la universidad. Mario, a ver, termina como líder de la competencia. Sí. Pumas tiene gol, hizo 14 goles más que el América. Sí. ¿Cuál es la mayor amenaza que tiene Pumas que puede preocupar al América? Una gran pregunta. Una gran pregunta. Una gran pregunta. No, pero así, No, es una gran pregunta. te agradezco mucho. Tiene 6 jugadores de mayor peso. Por ejemplo, Angulo es un jugador, un lateral, el colombiano, muy bueno. Los 2 volantes tiene la fortaleza más importante con Carrasquilla y Vito. Antuna ya regresó, no sé dónde estaba, lo encontraron, Estaba perdido, ya regresó. Kelly Unarvar, por supuesto, y tenía 3 delanteros. Ahora ya nada más tiene 2, pero tenía 3. Con Juninho, con Morales y por supuesto con el Memote. Pero hay algo más también que no me preguntaste. Efraín Juárez anda bien, Anda bien. Es una prueba muy grande ante un gran experimentado entrenador, campeón, multicampeón. Efraín tiene todo para ganarlo. A ver, dime, Es decir, me estás diciendo... el entrenador es importante en este partido. El estratega es importante. Me estás diciendo, Juárez anda bien. Llévame un momento en esta temporada en que hayas dicho, hombre, bien Efraín. O sea, que viste su mano, que viste un entrenador ahí. En todos los partidos, por ejemplo. Dame un ejemplo. Partido, no me acuerdo del partido contra quién. Metió a los 3 delanteros de entrada. Contra América. Contra América Metió a fue. los 3 delanteros. Fue contra Dices, América. caray, ¿con qué la va a mejorar? Porque cuando tú metes tu carne al asador es porque tienes otros 2 acá, como los Tigres. Aquí no la mejoras. Metió a los 3 y fue con todo el ataque y fue a preocupar, es decir, arriesgó. Después habilitó al volante extremo. A Vite lo puso de volante defensivo. Después a López lo puso de carrilero, de lateral volante por derecha, lo puso de lateral en línea de 4. Es decir, ha hecho cambios. Después puso a Medina y Antuna de un perfil, por ejemplo. Ya no está. Ya Esa es la se baja lastimó. sensible Medina de tiene la baja. Medina. Entonces,
le veo yo muchas cosas interesantes junto con él, con su cuerpo técnico, muchas luces, mucha hambre. Sí, en ese Jardine hay veces que lo veo, en verdad, gran estratega, pero hay veces que lo veo en segunda. En ese juego que mencionas, ¿cómo mejoró el partido? Sacó a Juninho, metió a Jordan Carrillo y sacó, más bien incluyó a Antuna por el lado derecho para acompañar a Robert Morales y a Memote. Fue así como cerró los últimos minutos de ese partido contra América, donde logró el objetivo con el penal que consiguió Robert Morales, ¿no? Y así va a arrancar ahora, ¿no? Sí, sin el Memote nada más. Memo, sí. Pero me refiero a Robert y Juninho. Y Juninho con Antuna. Ajá. Sí, un técnico tiene la obligación de sacar lo mejor de cada jugador, ¿no? Obligarlo, entendiendo por las buenas, a dar lo mejor de sí. Eso tiene Efraín. Ha sacado lo mejor de cada uno de sus jugadores. Sin duda. No es fácil. No depende de la motivación de pegar un grito y échenle ganas. No. Seguramente hablará en lo privado, personalmente, después en grupo. El equipo le cree. Él ha, de alguna manera, moderado los aspavientos, las gesticulaciones o los declaraciones. los gestos que llegaron a ser incómodos. Y tiene al equipo donde lo quiere tener cualquier técnico, en la motivación, en el punto ideal para enfrentar una liguilla. Después, así como decimos de Milito, también hay que ver, Efraín, de qué está hecho. Ahora, también algo que no hemos mencionado y que siempre va a estar ahí, a Pumas en todas las 17 jornadas le marcaron 8 penales, de los cuales está repartido los penales que cobraron a favor, Morales, Juninho y hasta Memo Martínez. Son muchos. Al América solamente 2, en el cual erró 8 Veiga penales 1. son muchos. Va a pitar Santander este partido, o sea, influye esas cuestiones que a lo mejor el partido va a estar cerrado, que nos encantaría en lo futbolístico, pero al final puede ser una cuestión de ver a la tendencia de marcar penales, que no debería ser, pero si nos vamos al EFI y a todo lo del el porcentaje del América, 52%, eso influye. Yo por lo eso único que te digo ahí, deciré que para marcar un penal tienes que entrar al área, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, ¿cuántas veces llega Pumas? Quizás Pumas es el equipo que más llega al área rival. Y también por eso le marcan tantos penales. Claro, por supuesto. Tiene 34 goles en los cuales fue efectivo la primera ofensiva. Claro. Ahora, yo veía en redes sociales un video de Efraín Juárez cómo arengaba, motivaba, alentaba a su equipo previo al último partido donde conquistan el liderato, ¿no? Y hay una frase que dice, somos en este momento el equipo del fútbol mexicano más hambriento de un título. Y sí, porque al final de cuentas estamos hablando de que 15 años. Traen una sequía importante, sí, y es ahora. Traen una sequía importante. Y entonces creo que ese tipo de frases te terminan pegando. Es ahora, entras con el momento, te acostumbraste a ganar, eres líder de la competencia, te favorece el criterio de desempate. Yo te tengo una última pregunta, Paco. Sí. Esta sí es para ti. Me decías que no. ¿Ya me voy o...? No es una última de este bloque, para cerrar el tema. Porque decías que no veías tan superior la plantilla de los Pumas en relación a la del América. Si yo te pregunto, ¿qué jugadores del América hoy serían titulares en los Pumas? ¿Quiénes me dirías? Cendejas y Bryan. Cendejas y Bryan. Sí. Y Reyes. 2 de 11. Cendejas y Bryan. Pero Reyes no juega. Cáceres, a mí me gusta mucho Cáceres. Yo lo prefiero a Cáceres que a Natán, por ejemplo. A mí me gusta mucho Cáceres. Okay. Reyes también. Pero no está Reyes. Sí, bueno, Reyes no está. Estás figurando un... Y nada más. Sí, ese es el tema. Sí, yo hice el mismo ejercicio. Nada de Jonathan Dourado, me quedo Eric con Sánchez. nada más. Porque Dourado, lo dijimos aquí, Dourado tiene otro ritmo desde siempre, y lo conoce Jardine, y sabía que le iba a costar. Y cuando jugaban él y Jonathan Dos Santos, el equipo se volvía predecible, no era dinámico, por eso los quitó. No, hombre por hombre, aunque al inicio del torneo podríamos haber dicho, no, América en cuanto a individualidades supera a Pumas. A lo largo del torneo, Pumas nos ha mostrado que como conjunto y quizás en las individualidades es más fuerte. Pumas se reforzó mejor que... Si hablamos de que no han cuajado los refuerzos del América, los de Pumas fueron de impacto inmediato. Los de ese torneo y los del anterior. Y aunque haya individualidades que no sean mejores que las del América, están en mejor momento. Borja se da un tirito con Angulo. Un tirito con Angulo. Sí. Sí. Okay. Hay algo en este movimiento que puede estar siendo leído al revés.
Porque cuando se habla de que Pumas podría ir por un perfil como Hani Mukhtar bajo un esquema de préstamo con opción de compra, muchos lo colocan en el lugar habitual, talento ofensivo para sumar. Pero la sensación es otra. Mukhtar no llega para encajar, llega para reorganizar. Y eso cambia todo. Porque Pumas, hoy, es un equipo que logra instalarse en campo rival, pero que muchas veces necesita demasiado para lastimar. Mucha circulación, poco filo. Mucha intención, poca resolución. Ahí es donde este tipo de jugador altera la dinámica sin necesidad de explicarlo. Mukhtar no baja a pedir la pelota por protagonismo, aparece donde duele. Entre líneas, a espaldas del mediocampo rival, en ese espacio donde la jugada deja de ser construcción y empieza a ser amenaza. Y cuando eso pasa, el equipo deja de girar y empieza a acelerar. No es un 10 clásico que ordena todo desde atrás, tampoco es un interior que acompaña. Es ese punto intermedio que obliga al resto a adaptarse, porque alguien deja de tener tanto balón, porque las decisiones se acortan, porque el ataque ya no necesita 5 toques para llegar, con 2 ya alcanza. Y ahí es donde empieza el verdadero ajuste. El extremo ya no espera, ataca el espacio. El delantero ya no fija, se mueve para recibir. Y el mediocampo deja de administrar, empieza a soltar antes. Sin cambiar nombres, cambia el comportamiento. Ese es el impacto real. Ahora, el dato que vuelve esto una jugada inteligente, su valor ronda los 6 millones de euros. No es una apuesta menor. Pero el formato de préstamo con opción abre una puerta clave, probar sin comprometer de entrada una estructura que todavía está en evolución. Porque acá hay un riesgo que no es evidente. Mukhtar viene de ser el centro absoluto de su equipo en la MLS, donde todo pasa por él. Llegar a un entorno donde ese control no existe desde el primer día puede generar fricción silenciosa. No en el vestidor, en el juego, en quién decide y cuándo. Pero justamente por eso el techo es alto. Porque si encaja, Pumas no suma talento, cambia su forma de atacar. Y eso, en liguilla, vale más que cualquier nombre. Y por cómo está construido hoy el equipo, este tipo de perfil no solo encaja, eleva el techo competitivo sin romper la estructura. Ahora sí, la decisión es clara. ¿Prefiere seguir con un ataque que necesita insistir? ¿O apostar por un jugador que puede resolver en 2 acciones lo que hoy te toma 5? Hay una lectura en este clásico capitalino que está pasando desapercibida. Porque cuando se pone frente a frente al Club América y a Pumas UNAM en una liguilla, la tendencia es pensar en quién va a dominar. Pero este partido no se va a decidir por quién domina. Se va a decidir por quién se equivoca primero en el ritmo que intenta imponer. América necesita un partido largo, de presión alta, de circulación constante, de instalarse en campo rival y repetir ataques hasta romper. Ese es su terreno. El problema es que ese mismo escenario es el que puede empezar a jugar en su contra. Porque cuanto más empuja América, más espacio deja. Y ahí es donde la lectura cambia. Pumas no compite por volumen, compite por momento. No necesita sostener el balón, necesita encontrar el punto exacto donde el partido se desordena. Y cuando eso aparece, no duda, no gira, no pausa, ataca. Por eso el riesgo para América no está en perder el control, está en creer que tener el control es suficiente. Porque en ese tipo de partido, los nombres pesan distinto. Henry Martín deja de ser referencia constante y pasa a depender de que el balón le llegue limpio en menos toques. Brian Rodríguez ya no enfrenta defensas ordenadas, ataca espacios abiertos donde una mala decisión termina en transición rival. Jonathan Dos Santos y Dourado tienen menos margen para administrar, tienen que decidir más rápido de lo que el partido les pide normalmente. Del lado de Pumas, el comportamiento es otro. Robert Morales no necesita 10 intervenciones, necesita una bien ubicada. Pedro Vite no organiza desde atrás, aparece cuando la jugada ya está rota. Uriel Antuña no construye, castiga. Y ahí es donde el partido empieza a inclinarse sin que se note. Porque mientras uno insiste, el otro espera el error. Y hay un detalle más que empuja a esa lectura. Las ausencias de Guillermo Martínez e Israel Reyes no solo ajustan nombres, mueven comportamientos internos que todavía no son evidentes desde afuera. Cambian recorridos, coberturas, decisiones en segundos clave. Eso, en una serie así, pesa más de lo que parece. Entonces el punto no es quien llega mejor. Es quien entiende primero el tipo de partido que se está jugando. Porque si América logra golpear rápido, el guión se acomoda a su favor.
Pero si el partido se estira sin ventaja clara, empieza a parecerse cada vez más a lo que Pumas necesita. Y ahí el control deja de ser ventaja y se convierte en exposición. Este primer capítulo se juega el domingo, 5 de mayo, a las 17, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte, con transmisión por Canal 5, TUDN y plataformas como VX. Y justo cuando el foco está completamente en cómo se va a jugar el clásico, Pumas mueve algo fuera de la cancha que también entra en la serie. Porque Puma desde la cuna no llega como contenido para acompañar la liguilla, llega como una forma de influir en cómo se interpreta lo que está pasando ahora mismo. Y eso cambia la lectura. Mientras todos miran el rendimiento inmediato del Pumas UNAM, el club abre su interno en el momento más sensible del calendario. Vestidores, charlas tácticas, momentos antes y después de partidos importantes. No es acceso decorativo, es exposición en plena competencia. Y ahí aparece el primer punto que no es tan evidente. Cuando un equipo decide mostrarse así en liguilla, no busca aprobación, busca controlar narrativa. Porque cuanto más se entiende lo que pasa adentro, más cambia la forma en que se juzga lo que pasa afuera. La producción, iniciada desde principios de año y ejecutada en un periodo corto para estrenarse en mayo, no depende del resultado deportivo. Eso es clave. El mensaje no es miren lo que somos cuando ganamos. Esto es lo que somos incluso cuando nos están midiendo. Y eso, en un cruce como contra América, tiene peso. Porque el documental no gira en torno a una figura. Aparece Keylor Navas, aparecen referentes, aparecen jóvenes. Pero el foco nunca se queda en uno solo. Se reparte. Y ahí se filtra la idea que después se ve en la cancha. Pumas no necesita un protagonista constante. Necesita que el sistema funcione en el momento justo. Incluso los momentos fuera del campo cumplen otra función. No son emocionales. Son explicativos. Te muestran por qué el equipo toma ciertas decisiones, por qué acelera, por qué espera. Y cuando el aficionado empieza a entender eso, el error ya no se percibe igual. La presión cambia. Y eso, en una serie cerrada, puede pesar más de lo que parece. El estreno está previsto antes del 20 de mayo en Cinépolis, con una distribución inicial de entre 120 y 150 salas y un esquema escalonado que podría ampliarse según la respuesta del público, con posibilidad posterior en plataformas digitales. Pero ese es solo el dato. Lo que realmente se está moviendo es otra cosa. Mientras el rival intenta imponer el partido, Pumas empieza a influir en cómo ese partido va a ser entendido. Y cuando cambias la lectura, también empiezas a cambiar el juego. Y en medio de un momento donde todo gira alrededor de lo inmediato, de la liguilla, del cruce contra América y de cómo responder en la cancha, aparece una figura que no está dentro del campo, pero que igual entra en la conversación del presente de Pumas sin necesidad de forzarla. Lo que dijo Bruno Marioni no suena a recuerdo ni a simple deseo. Suena a algo que ya está asumido desde su lado. Cuando habla de que su camino y el de Pumas UNAM se van a volver a cruzar, no deja espacio para duda, solo para el cuándo. Y eso cambia la forma en que se interpreta su figura dentro del club. Porque Marioni no está buscando volver ahora. Está en otra etapa, creciendo como directivo en Tepatitlán FC, aprendiendo desde otro rol y sin urgencia de salir. Pero justamente por eso su mensaje pesa más. No hay necesidad detrás de sus palabras, y cuando no hay necesidad, lo que queda es intención. Y ahí es donde la lectura deja de ser emocional y pasa a ser estructural. Su paso como entrenador no lo respalda desde los resultados. Llegó en 2019 en un contexto complicado, dirigió 18 partidos, no logró meter al equipo a liguilla y su ciclo fue corto. Ese antecedente está ahí, claro, pero no es el que sostiene su nombre dentro de Pumas. Lo que realmente sigue vigente es otra cosa. Marioni representa una parte de la identidad del club que no aparece en cualquier perfil. Como jugador, fue goleador, campeón en 2004, figura que conectó con la grada desde un lugar que pocos logran. Y en Pumas, ese tipo de conexión no se archiva, se mantiene latente. Por eso su posible regreso no se está instalando desde la lógica del rendimiento pasado como técnico, sino desde algo más profundo, la compatibilidad con la narrativa interna del club. Y eso, en este momento, no es menor. Porque Pumas sigue en una búsqueda constante de equilibrio entre identidad y competitividad. Entre sostener lo que lo define y encontrar resultados en escenarios cada vez más exigentes. Y cuando aparece un perfil que encaja naturalmente en uno de esos lados, tarde o temprano entra en discusión para el otro. No hoy, no de inmediato, pero empieza a ocupar espacio.
Y ahí es donde el impacto real aparece sin hacerse evidente. Porque este tipo de declaraciones no generan movimiento en el corto plazo, generan marco. Instalan una idea que después empieza a filtrarse en decisiones, en percepciones, en cómo se evalúan los perfiles cuando llega el momento de elegir. Entonces la pregunta ya no pasa por si Marioni puede volver o no. Pasa por cuando un club como Pumas decide que su siguiente paso necesita apoyarse más en lo que representa, que en lo que todavía no termina de construir. Y cuando esa balanza se inclina, los nombres que parecían lejanos dejan de estarlo.